Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 121. El plan Lujuria, la jugada de Shirakami Fubuki. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, aunque no había una batalla tan sangrienta, el ritmo seguía siendo muy tenso. Jefe. No pudimos encontrarlo. El objetivo desapareció en un instante. Jefe, solo vi una sombra, pero no pude ver a la persona en absoluto. Es como si hubiera desaparecido de la nada. Infórmeme inmediatamente tan pronto como tenga alguna información. Giorno dejó el teléfono, su rostro estaba muy serio, había estado estancado allí durante más de 10 minutos, usando toda la energía de sus fuerzas en Tokio no ha logrado ningún progreso. Por supuesto, todo esto estaba dentro de las expectativas de Giorno. Su propósito no era atrapar al otro bando a través de estos entusiastas pandilleros, sino esperar a que saltara de esa manera. Ahora todo Tokio está bajo el control de Giorno, y basándose en un período de observación tan largo, Giorno básicamente puede garantizar que la capacidad de este stand Lujuria tiene ciertas limitaciones. La evidencia es que ha estado saltando a través del espacio durante mucho tiempo, pero siempre ha estado activo dentro del ámbito de Tokio y nunca ha saltado fuera del ámbito de Tokio. Quizás sea el límite de crecimiento del stand, o la falta de desarrollo del mismo, pero confirmar esta noticia es algo bueno para Giorno. Esto significa que por mucho que la otra parte intente escapar, no podrá escapar de sus garras. Al fin y al cabo, Tokio es el jardín trasero de la pasión, es decir, el jardín trasero de Giorno. Ding, ding. El teléfono volvió a sonar. Giorno ni siquiera lo miró. Apretó el botón de llamada y preguntó con un tono muy frío. Hola. Dia-kun. Sin embargo, la voz de Jonathan llegó del otro lado del teléfono. La expresión fría de Giorno se desvaneció al instante, y pronto mostró una expresión bastante amable, y preguntó apresuradamente. Señor Joestar, ¿qué pasa? Las cosas son un poco diferentes de lo que pensábamos. Del otro lado, Jonathan miró a Zenbai, que estaba durmiendo en el suelo como un gatito, y lentamente lo ayudó a levantarse. Giorno, el líder, dijo con ansiedad. Parece que su objetivo no es Masiro y los demás, o mejor dicho, no parecen tener información sobre nadie más relacionado con nosotros. Sospecho que la otra parte puede tener otros planes, Giorno-kun, lamento molestarte. Entiendo, asintió Giorno. Por favor, protéjase, señor Joestar. Jonathan colgó el teléfono en silencio, miró a Zenbai dormido y miró a su alrededor, pero no había señales de nadie más. ¿Y a dónde fue la señorita Mea? De repente, sintiendo que algo andaba mal, Jonathan rápidamente giró el pequeño cuerpo de Zenbai y miró su cuello escondido debajo de su collar. Tras una ligera vacilación, murmuró entre dientes. Disculpe. Dos dedos fuertes tiraron un poco del cuello de Zenbai y Jonathan vio dos marcas de dientes superficiales. Las marcas de los dientes no penetraron la carne, pero parecía que los dos colmillos presionaron contra el cuello de Masiro durante mucho tiempo antes de detenerse. Jonathan, de estas dos huellas se desprende que uno no puede resistirse al instinto de chupar sangre, sino que su conciencia lo obliga a reprimirlo y se convierte en un monstruo. La lucha de la niña que estaba obsesionada con las cosas. Entonces, ¿por qué desapareció Mea? Todo es obvio, señorita Mea. Jonathan sostuvo el delicado cuerpo de Masiro, sintiendo sus movimientos acercándose gradualmente como si hubiera encontrado un nido cálido. A él no le importó demasiado, pero miró el cielo oscuro afuera con una mirada muy complicada. Los humanos, al haber perdido la conciencia, se vuelven más aterradores que los monstruos. Entonces, ¿puede un monstruo que aún conserva su conciencia seguir siendo llamado monstruo? La racionalidad y las emociones de Jonathan lucharon durante un largo rato, y finalmente, todo se convirtió en un suspiro de impotencia. Esta vez, Jonathan no pudo tomar ninguna decisión, y... Jeje, esos dos idiotas, ¿crees que soy tan estúpido como esos tipos? En un rincón oscuro, una figura apareció de repente sin rastro alguno. La voz era muy difícil de identificar, como la de un hombre y una mujer. La mujer es de complexión mediana y viste ropa muy neutra. A primera vista, es muy difícil distinguir si es hombre o mujer. Nadie sabe su nombre, o mejor dicho, pocos lo recordarían. Hace unos 3 años, ocurrió un incidente gravísimo en Tokio. Un terrible caso de asesinato en serie, los métodos del asesino eran extremadamente crueles.
Sin importar si eran hombres o mujeres, se les extirpaban ciertos órganos. Todos eran sometidos a torturas extremadamente duras antes de morir. Él era quien torturaba y golpeaba al pueblo. No solo codiciaba superficialmente la belleza o el aspecto de los demás, sino que prefería escuchar los aullidos miserables y las voces dolorosas de esas personas. Por alguna razón, desde que mató a la primera persona, comenzó a disfrutar de la sensación de torturar a otros hasta dejarlos irreconocibles. Esto lo llevaría, un alto sentimiento de satisfacción. Él había pensado que nunca habría alguien tan malo como él en esta vida, hasta que un día, conoció a esa persona, le dijo que todos eran amigos con ideas afines que disfrutaban del dolor ajeno. Les dio fuerza y, a cambio, tuvo que mostrar suficiente lealtad. Desde ese día, poseía la habilidad mágica de evadir a la policía y a cualquier otra persona que lo persiguiera. Su sustituto era como la fuente de su crimen. Generalmente es lujuria. Pero, parece que hay espías por toda la ciudad, y la situación actual no está clara, murmuró para sí mismo, luego salió de la habitación y llegó a un pasillo muy luminoso pero desierto. El aire se llenó del aroma único de la poción. En cuanto lo olieron, todos supieron dónde estaban. Afortunadamente, sabía desde el principio dónde estaba el movimiento asesino final. Pucci ya se encargó de ese tipo, ¿verdad? Ahora no tiene poder para resistirse, ¿por qué no secuestrarlo? Quizás podamos usarlo para amenazarlos en el futuro. Había hecho un buen cálculo. Ahora contaban con información fiable de que había varios usuarios de stand en el bando contrario. Aunque había presenciado el poder de la codicia, llevaba tantos años evadiendo a la policía, así que era necesario ser cauteloso. Tenía que buscar una salida. Así que planeó secuestrar a Jotaro Kujo, quien se había vuelto un vegetal en el hospital. Planeó usar su vida en el momento crítico. Aumenta las fichas en tu mano y juega a la última carta que te salve la vida. Lo recuerdo, está aquí mismo. Tan pronto como abrió la puerta, vio muchos instrumentos sofisticados y al niño dormido rodeado en el medio. Jeje, qué suerte. Ahora mismo no hay nadie aquí. Parecía que porque todo iba tan bien, sonrió un poco orgulloso, mirando a la persona que estaba durmiendo en la cama y era mucho más fuerte que él. El joven era tan impotente como un cordero al que matar. Incluso el sustituto, tan fuerte que Codicia tuvo que esquivarlo temporalmente, ya no tiene ningún efecto. Entonces, lo tomaré. En ese momento, pareció haber descubierto algo. Junto a la cama del niño, un zorro blanco como la nieve lo observaba fijamente. Aunque era un poco extraño, pero leyó hostilidad y vigilancia en los ojos del zorro blanco. ¿Un zorro? ¿Es una mascota? Llevaron una mascota a la unidad de cuidados intensivos. Estaba un poco aturdido, y luego ahuyentó al zorro. Luego, puso sus manos sobre los fortísimos músculos abdominales de Jotaro. Lo tocó unas cuantas veces más deliberadamente y una intoxicación mórbida apareció en su rostro. Sin embargo, al segundo siguiente, su figura y la de Jotaro desaparecieron en la sala, y... llamar. Éxito. Aterrizó con firmeza en el suelo, mirando a Jotaro, que seguía durmiendo a su lado. Su rostro finalmente no pudo ocultar su alegría. Significado. Es muy fácil. Así. No importa cómo cambie la situación. Mi seguridad estará garantizada. Sin embargo, pareció notar algo más tarde. Observó el entorno y descubrió que algo andaba mal. Recuerdo que la ubicación que establecí no parecía estar aquí. Ahora estaban en una calle, sin saber dónde estaban, quizás en las afueras. Miró a su alrededor, pero no era donde quería estar. Esto nunca había sucedido. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este lugar? ¿Hay algún problema con mi habilidad de stand? No, no hay absolutamente ningún problema con tu stand. En ese momento, una voz extremadamente agradable y hasta linda, pero extremadamente fría, sonó lentamente, y él se sobresaltó. Miré rápidamente hacia un lado y descubrí que el entorno que me rodeaba había cambiado lentamente en algún momento. Una extraña niebla blanca comenzó a extenderse lentamente, y justo cuando pensó que no era bueno y estaba a punto de activar el sustituto nuevamente, descubrió que el sustituto mis capacidades físicas ya no son utilizables. ¿Tú? ¿Quién eres? Eres el nuevo usuario de stand. ¿Quién soy? En tus términos humanos, debo ser un monstruo. En ese momento, un sonido de pasos se escuchó lenta y rítmicamente, y a un lado de la niebla blanca, una figura grácil con orejas de gato y un peludo. La sombra de la cola poco a poco se fue haciendo más clara, pero, nada de esto importa ya. ¿Estáis todos vosotros preparados para vuestro billete de ida al infierno?
La figura finalmente se hizo clara, con cabello blanco como la nieve, un rostro impresionante pero extremadamente frío y una expresión bien merecida. La piel es blanca como la nieve, pero transmite una sensación de peligro como la de una bestia feroz. Shirakami Fubuki ya no se queda de brazos cruzados y decide luchar. Capítulo 122. Victoria de ambos bandos, el otro lado de Shirakami Fubuki. En ese momento, una batalla en la noche oscura parecía estar llegando a su fin. Ermitaño púrpura. Las enredaderas invisibles rodeaban por completo la gigantesca tribuna de más de 3 metros de altura. Un pequeño espacio se convirtió en el camino hacia oportunidad de victoria. César. Déjamelo a mí. Gritó Joseph, y César lo comprendió al instante. Ambos atacaron al vampiro cuyo cuerpo real estaba en la misma situación que su sustituto, inmovilizado. Tómalo. El ritmo de las ondas. Joseph y Caesar atacaron al vampiro en todas direcciones con puñetazos y patadas, que se llenaban de ondas. Atacaron de forma caótica pero coordinada. Finalmente, ambos se apartaron al mismo tiempo, y Joseph continuó gritando. César. Usa eso. Bueno, lo entiendo. Lo voy a hacer. César gritó, y ambos corrieron hacia el vampiro, cuyo cuerpo ya estaba muy inestable. Los dos cambiaron sus puños por dedos y lo empujaron. Uno golpeó la frente del vampiro y el otro el abdomen del vampiro. Rugido. X2. El maravilloso método de respiración ondulada comenzó a moverse rítmicamente de nuevo. Aunque ya habían discutido todas las tácticas, en ese momento ambos pudieron hablar en silencio. Ki conoce la frecuencia del ritmo de onda del oponente, para poder ajustar la onda para que se adapte mejor al oponente y causar un efecto más letal. Finalmente, las ondas de ambos encajaron a la perfección. En ese momento, ambos relajaron los dedos y retrocedieron, habiendo encontrado el equilibrio. Las ondas perdieron el control instantáneamente y explotaron dentro del cuerpo del vampiro como una bomba. Auge. Las ondas que estallaron fueron como una bomba de tiempo dentro de un cuerpo humano. Tras una explosión de sangre y carne, se convirtió en una nube de humo blanco que parecía haberse quemado y disipado por completo. A partir de entonces, el vampiro sin nombre, aquel que simbolizaba el pecado original de la ira, desapareció por completo de este mundo. La ira ha desaparecido por completo. Y el punto rojo también. Josuke, que estaba allí, miraba fijamente su teléfono. Respiró aliviado al ver que el punto rojo había desaparecido por completo. Otro punto rojo en el avión, que simboliza la lujuria, también desapareció lentamente. Parece que Giorno y el señor Jonathan también han sido arrestados. Anciano, no tenemos tiempo para disfrutar de nuestra victoria. Tenemos que ir a apoyar a Holine y a los demás. Ah, sí, eso es lo que pensé. José asintió rápidamente y comprendió que no era momento de celebrar la victoria. Aún tenían camaradas librando sangrientas batallas. Lo que necesitamos es apoyarlos y atrapar a ese tipo llamado Pucci y a ese asesino de una sola vez. Todos se dirigieron al lugar acordado. Mientras tanto, en otro lugar desconocido, la batalla acababa de comenzar, y... ¿Quién eres? Una gota de sudor frío resbaló por el rostro de Lujuria. Su postura, muy similar a la forma de su cuerpo, ya había sido liberada. Su postura era casi humana, pero sus brazos eran como cuchillas afiladas, como los de una mantis, mirando fijamente a la hermosa chica frente a él. Esto es culpa tuya. Sin embargo, ante sus ojos, la niña de cola blanca como la nieve y orejas de gato era como una doble que no podía verlo y siempre estaba a su alrededor. Siguió deambulando y dijo lentamente, sin rastro de emoción. Solo quería volver al mundo humano y disfrutar de una vida tranquila y cómoda. ¿Por qué viniste a arruinarme la vida? Este tipo, claramente es el alimento a largo plazo que quería conservar. ¿Por qué lo lastimaste así? La voz de Shirakami Fubuki se volvió cada vez más vacía, y al final, incluso se volvió algo morbosamente fría, con un tono extremadamente su aura asesina oculta comenzó a extenderse lentamente. Es tu culpa, Fubuki. Estoy muy enojado ahora. Solo me gusta la sangre de los vivos. La sangre de los muertos, no me gusta para nada. Entonces. En ese momento, Shirakami Fubuki desvió su mirada fría hacia los ojos vacíos que brillaban con una extraña luz azul en la niebla blanca. Sintió como si le estuvieran observando el alma, y su corazón dio un vuelco. ¿Cómo vas a hacer las paces? Ja, ja 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 ja. Sin embargo, en tal situación, no parecía nervioso en absoluto, sino que se reía aún más desenfrenadamente. Al final, incluso se volvió un poco loco. Enojado. ¿Qué?
Pensé que era algún enemigo poderoso, pero resultó ser una pequeña niña que acababa de adquirir la habilidad de un stand y pensaba que era un monstruo. ¿Será que pensó que mi stand, Lust, no tenía más habilidades que saltar por el espacio? Sus brazos podían corta fácilmente carne y huesos congelados. Para una niñita como esta, primero debes rascarle lentamente su linda carita y luego escuchar en silencio sus llantos desesperados. ¿Qué significa? ¡Qué carita tan bonita! Si se la abrieran, lloraría un buen rato, ¿verdad? Ja 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 ja. Mientras pensaba eso, su cuerpo comenzó a doblarse lentamente y a acumular fuerza, y su soporte también comenzó a acumular fuerza lentamente mientras operaba. Finalmente, una sombra pasó rápidamente y el soporte con forma de mantis lo guió y corrió hacia Shirakami Fubuki. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una sonrisa enfermiza se dibujó lentamente en los labios de Shirakami Fubuki. Nunca olviden que Shirakami Fubuki no es una persona común. Es un gran monstruo que ha practicado durante miles de años. Entre los monstruos conocidos actualmente, hay muy pocos que hayan practicado durante tanto tiempo como Shirakami Fubuki. Muchos monstruos cercanos a Shirakami Fubuki la consideran inofensiva e incluso un poco diferente a un monstruo. Le gusta demasiado jugar y la comodidad. Rara vez recolecta esencia de sangre y prefiere comer vegetales antes que absorber suficiente esencia de sangre de personas vivas. Dibujar. Todos creían que esto se debía a que Shirakami Fubuki era amable e inofensiva. Sin embargo, solo unos pocos monstruos sabían que Shirakami Fubuki no estaba dispuesta a la razón de querer absorber esencia y sangre. Durante el período de los reinos combatientes, siempre había cadáveres por todas partes, y había mucha sangre y esencia. Cualquiera que comiera demasiado se sentía mal. Shirakami Fubuki no era inofensiva, simplemente porque había presenciado demasiada sangre y sacrificios durante la época devastada por la guerra. Bebía sangre y esencia a diario hasta que ya no pudo comer. El profundo resentimiento del campo de batalla siempre la rodeaba. Estaba cansada, igual que los soldados comunes en el campo de batalla. Es aburrido. Absorbiendo demasiada sangre resentida, el lado más peligroso del cuerpo de Fubuki siempre es propenso a perder el control. Por eso vivió en las montañas y los bosques, despreocupado de los asuntos mundanos, hasta hace poco, cuando regresó al mundo humano. Sin embargo, aunque el yo interior de Fubuki se había calmado después de 1000 años de silencio, nunca pienses que Fubuki es inofensiva y tranquila. En cuanto se enfada, su lado aterrador estalla por completo. Xiaoi, gracias por tu ayuda. Ah, déjamelo a mí. Fubuki murmuró para sí misma 2 veces, pero la siguiente frase cambió de repente. Shirakami Fubuki levantó la cabeza de repente. En algún momento, sus ojos azules se tornaron rojos como la sangre al instante. Un escalofrío le recorrió el alma. Todo su cuerpo se congeló. Esta es la reunión de almas resentidas y rencores absorbidos por un yokai milenario. El otro lado verdaderamente reprimido de Shirakami Fubuki. Una personalidad completamente independiente, aunque normalmente oculta. Eso es lo que se llama ennegrecimiento, ¿entiendes? Grieta. Fue tan rápido que no pudo reaccionar en absoluto. Solo sintió una fuerza casi irresistible que le estrangulaba el cuello y lo elevaba. Incluso su sustituto perdió el poder de resistir y regresó inmediatamente a su cuerpo. Al segundo siguiente, la chica frente a él, que originalmente tenía cabello blanco, había cambiado por completo su apariencia. Cabello largo y negro, ojos rojos como la sangre, ojos fríos que parecían estar mirando al aire, incluso la ropa cambió de blanco a negro, blanco sobre negro. Fubuki, no, en este momento se llama Kurokami Fubuki. Esta es otra faceta de Shirakami Fubuki, completamente diferente de la personalidad principal. Se deriva de absorber demasiado resentimiento y esencia de sangre. Una combinación de toda la tiranía, sangre, crueldad e indiferencia que Shue mostró como un monstruo. Déjame aclararlo primero, soy diferente a ese chico Shirakami. Pero a mí, me gusta mucho la esencia de sangre. Kurokami Fubuki sonrió fríamente, sin prestar atención a la expresión gradualmente horrorizada y asustada del hombre en su mano. ¿A quién le importa la expresión y el forcejeo de la comida antes de comerla? Para Kurokami Fubuki, el chico frente a ella es su comida. Entonces sí, muere, humano. Tras una sonrisa cruel, el cuerpo de la persona que tenía en la mano empezó a encogerse lentamente, como una esponja a la que se le hubiera exprimido el agua.
Poco a poco empezó a encogerse, la piel empezó a envejecer y el cabello empezó a caerse, hasta que finalmente se convirtió en un trozo de cosa delgada, seca, parecida a una corteza, que no tenía forma humana en absoluto. En el momento en que golpeó el suelo, se hizo añicos en una gran cantidad de fragmentos como si fuera un objeto frágil. Capítulo 123. La voz interior de Shirakami Fubuki, el amor del monstruo. Y grieta. Al observar los pedazos rotos de carne humana en el suelo, fueron arrastrados gradualmente por la brisa, como rocas erosionadas, y finalmente desaparecieron por completo. Después de eso, Kurokami Fubuki permaneció impasible. Hasta que más tarde, se dio la vuelta lentamente y, bajo la niebla blanca que se disipaba gradualmente, vio claramente al joven corpulento que aún dormía pacíficamente. Cifra. ¿Es este el chico en el que has estado pensando todo este tiempo, Shirokami? No es que no pueda olvidarlo, sino que mi cuerpo aún recuerda lo mal que me golpearon. En respuesta a lo que dijo Kurokami Fubuki, Shirokami Fubuki respondió mentalmente a esta pregunta. Originalmente tenían dos personalidades, pero compartían su visión y pensamiento, así que podían comprender lo que el otro decía y pensaba. Kurokami Fubuki caminó con pasos de loto hacia Jotaro, que aún dormía, se agachó lentamente y acarició suavemente sus cejas fruncidas con los dedos. Después de un largo rato, dijo lentamente. Él, está muy débil y su fuerza mental ha sido completamente agotada. Si esto continúa, incluso si se despierta, pronto estará muerto. Y lo sé. En mi mente, la voz de Shirakami Fubuki sonó después de un período de silencio, pero estaba llena de un toque de arrepentimiento y un toque de tristeza. El sabor decía. Esto es, mi culpa. Absorbiste su sangre, ¿verdad? Shirokami. Aunque Kurokami Fubuki lleva mucho tiempo dormida y no ha despertado, es otra personalidad de Shirakami Fubuki. En cuanto a comprensión, nadie la conoce mejor que ella. Es capaz de oler hasta el más mínimo aroma. Este hombre, olía a Shirakami. Claramente, Shirakami Fubuki le había succionado la esencia y la sangre muchas veces sin siquiera darse cuenta. Al principio, a la persona cuya esencia y sangre se absorben no le importará, pero con el tiempo, la esencia y la sangre desaparecerán lentamente, la fuerza mental de la persona disminuirá gradualmente, el cuerpo se sentirá cansado más rápido, incapaz de hacer nada, incapaz de concentrarse, con el tiempo, lentamente, toda la persona será inútil y se producirá una muerte prematura. Envejecimiento, caída del cabello, incluso enfermedad y muerte. Jotaro ya estaba algo conmocionado por los repetidos ataques a su fuerza mental, y los errores involuntarios de Shirakami Fubuki habían hecho que Jotaro se sintiera aún más abrumado. La carga mental de Taro se hizo cada vez más pesada, hasta que finalmente, perdió la fuerza para resistir y no pudo hacer nada, y el padre Puzzi aprovechó la oportunidad. Si hubiera sido Jotaro en su mejor momento, el ataque furtivo de Puzzi podría no haber tenido éxito. Entonces, ¿qué quieres hacer? Aunque la fuerza mental de este hombre está a punto de agotarse, su sangre y esencia aún son fuertes. Después de absorberla, podrías lograr otro avance y convertirte oficialmente en un monstruo con forma humana, sugirió Kurokami Fubuki. Los monstruos tienen una actitud muy realista hacia los humanos. No es más que valioso o inútil. Los monstruos solo valoran a los de su especie y no tienen piedad de los humanos. Porque los humanos son crueles, no tienen crédito y no son confiables, muchos monstruos lo han demostrado con sus vidas. La reputación de este clan no es buena. Sin embargo, en ese momento, Shirakami Fubuki dudó. ¿Shirakami? Kurokami Fubuki volvió a gritar, pero solo recibió un leve suspiro. Vuelve, Xiaoi. La voz de Shirakami Fubuki parecía haberse vuelto más rítmica nuevamente, pero también tenía un toque de emociones complejas que Kurokami Fubuki no podía entender. Sin embargo, con solo esa frase, Kurokami Fubuki ya sabía lo que Shirakami iba a hacer. Poco a poco, el cuerpo de la chica comenzó a volverse blanco. Después de un rato, la chica, que estaba medio arrodillada en el suelo sin expresión alguna en el rostro, recuperó repentinamente su apariencia original. Sin embargo, en algún momento, con un cambio milagroso, la expresión de Shirakami Fubuki ya había derramado lágrimas en silencio. Acarició suavemente el rostro dormido del niño. Aunque su fuerza mental estaba al borde del agotamiento, aún tenía el ceño fruncido. Parece que nunca puede relajar su vigilancia. ¿Vale la pena? La fría voz de Kurokami Fubuki resonó lentamente en su mente. ¿Vale la pena por un ser humano así? Y no tengo ni idea. Los monstruos no saben cómo describir sus sentimientos. Son directos. Cuando están felices, lo dicen.
Cuando están enojados, rugen. Todo se expresa con palabras, pero no saben cómo expresarlo. ¿Cómo describir estos sentimientos? Son desenfrenados, experimentando una era tras otra, pero ¿quién entiende lo que los humanos llaman emociones? Tal vez, no mucha gente. Pero en ese momento, o mejor dicho, el momento en el que vio al joven caer indefenso, Shirakami Fubuki finalmente entendió esta supuesta emoción. Y no sé qué es este sentimiento, pero, cuando recuerdo aquel momento en el bosque cuando me enfrenté a él y fui severamente castigado, no siento ningún resentimiento en absoluto. Pensando ahora en cuando prometió llevarme al mundo humano, todavía puedo sonreír. Mientras hablaba, una leve y hermosa sonrisa emergió lentamente en la mejilla de Shirakami Fubuki, aunque sus lágrimas seguían cayendo lentamente. Pero esto no impide su bellísima sonrisa. De hecho, allá en la jungla, probé su sangre. Su sangre y su esencia, llevan su historia. Vi todo lo que pasó y qué clase de vida vivió. Vi su fuerza, su perseverancia, la bondad y la dulzura escondidas bajo su rostro feroz, todo, lo vi todo. Nos vemos. Gracias a esto, sentí por primera vez que los humanos no son tan desesperados. Por eso quiero volver al mundo humano. Quiero ver si la humanidad ha mejorado después de 1000 años. Ahora, lo veo. Mientras hablaba, la mente de Shirakami Fubuki no pudo evitar resurgir las escenas que había presenciado. La ruptura del chico y la reconciliación con sus amigos, desde la reconciliación hasta la adaptación, y ahora, está dispuesto a arriesgar su vida por sus amigos. Y gracias a él, siento que realmente podría encajar en este mundo. Me mostró la amistad, el amor, el coraje, la perseverancia, me mostró todas las cosas bellas que los humanos pueden ver. Él me ayudó cuando estaba perdido y quería agradecerle como es debido. Quiero llevarlo a ver las cosas más hermosas que he visto jamás, la nieve en la cima del monte Fuji, las flores que crecen debajo de la piedra, el agua de manantial, quiero decirle, que yo también he visto muchas cosas hermosas. Este sentimiento, ¿cómo lo llaman los humanos? ¿Es amor? La última frase, claramente una pregunta, fue pronunciada con tanta convicción. En ese momento, ambos comprendieron. No hace falta decir nada más porque ya está todo claro. Los monstruos son diferentes a los humanos. Una vez que comprenden sus sentimientos, nunca los dejarán ir, aunque sepan que no habrá resultados. Los sentimientos de un monstruo solo aparecen una vez y nunca cambian hasta la muerte. Acariciando suavemente el rostro del niño, Shirakami Fubuki no dijo nada más, pero cerró en silencio sus ojos que aún estaban llenos de lágrimas. Cuencas de los ojos, y, al segundo siguiente, sus labios se encontraron. La sangre de los monstruos es la más pura. Si das tu sangre a los humanos, será en vano. Al menos 100 años de tu cultivo se desperdiciarán por completo. En su mente, la voz de Kurokami Fubuki resonó lentamente. Negó con la cabeza suavemente y casi susurró. Eres, realmente inútil. Volvió a levantar la cabeza con suavidad, su rostro palideció y no le importó en absoluto. Miró al dormido Jotaro y comenzó a... Relajando lentamente sus cejas, reveló una sonrisa algo avergonzada. Si un monstruo quiere transferir sangre y esencia, solo puede hacerlo de esta manera. Fubuki nunca antes había transferido sangre y esencia a ningún otro monstruo o humano. Sangre, así que esta era la primera vez que hacía esto. Aunque aún no has despertado, tu condición es la mejor que puede estar. El resto, lo dejo en manos de ellos, Jotaro. Acariciando suavemente la frente del niño, como si quisiera reflejar esta escena en su mente, Shirakami Fubuki dijo esto, pero la comisura de su boca estaba no puedo evitar sentirme un poco amargado. Aunque cuando despiertes, no recordarás nada de esto, capítulo 124. Situación cambiante. La batalla en la iglesia todavía continúa, y ahora la batalla ha entrado en un feroz punto muerto. Los golpes llovieron sobre Gree, el stand, pero Shulun, cuya fuerza mental ya estaba cerca de agotarse, no pudo el poder que ejercía era tan pequeño que ni siquiera podía derribar al oponente. Luna plateada invertida. Afortunadamente, Ikigaya Hachiman era ingenioso y ágil. Había hecho todo lo posible por mantener su fuerza en la batalla anterior. El sustituto plateado, viscoso y fluido, rodeó el abdomen de Shulun y la atrajo, evitando el contraataque de codicia. Carro de plata. Polnareff lo siguió. Un destello de sombras de espada extremadamente difícil de capturar pasó. De repente, Greed tenía muchos más agujeros de espada en su cuerpo, y tuvo que, evite ser el centro de atención por un tiempo. Sin embargo, después de un breve enfrentamiento, las heridas de Greed se curaron en gran medida.
Ja, 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 esta escena se repitió incontables veces. Shulun jadeaba y sudaba a mares. Obviamente, había luchado demasiado antes y ahora tenía poca fuerza física para soportarlo. Joyen, ¿estás bien? No, aún puedo luchar. Tras sacudirse la mano de Ikigaya, Shulun enderezó la espalda. Aunque le dolía todo el cuerpo, comprendió que la situación actual no le permitía relajarse en absoluto. Hyolun, estás en una condición terrible ahora mismo. Polnareff derrotó temporalmente a Greed, dio un paso atrás y dijo: mi resistencia todavía es lo suficientemente buena para Ikigaya-kun, así que podemos resistir por un tiempo. Hijo, no eres apto para subir ahora. Nuestro oponente no es solo Greed. También está el padre Puzi, que ha estado esperando. Si subes ahora, estarás cortejando a la muerte. Y odioso. Aunque no estaba muy dispuesta, Shulun tuvo que admitir que lo que decía Polnareff tenía sentido y que no estaba ignorando la situación general debido a su terquedad. En cuanto a la persona, su condición actual realmente ya no es adecuada para pelear. Además, Shulun nunca relajó su vigilancia contra el padre Puzi, quien lo había estado observando de cerca. Obviamente estaba esperando la oportunidad de asestar un golpe fatal. Esto es muy malo. Aunque el padre Puzi no se unió al campo de batalla en ese momento, lo que redujo la presión sobre los tres, también hizo que el padre Puzi, la aterradora habilidad de resistencia de su padre que hizo que Jotaro cayera en este estado no fue expuesta en absoluto, lo que hizo que los tres se sintieran más estresados durante la batalla. Aumentó mucho. Pero, por muy fuertes que sean los tres, siguen siendo personas normales. Frente a una resistencia que no teme a las lesiones ni a los ataques, su fuerza física también se agota. La mayor parte se desperdició. Y el campo de batalla era solo un área pequeña, como la iglesia, así que era imposible atacar al usuario del stand del oponente, que estaba tan cerca. El cuerpo objetivo. Si esto sigue así, los tres serán asesinados por avaricia o serán aprovechados por el padre Puzi que los ha estado observando con codicia. Maldita sea, no hay otra manera, Joyen, lo que necesitamos es contenerlos. Ikigaya Hachiman estaba relativamente más tranquilo. Polnareff era un genio en combate. Tiene talento, pero no sabe cómo calmar las emociones de los miembros del equipo. En este sentido, Ikigaya Hachiman, la antigua persona normal, podría ser mejor en alguno. Pero Shulun apretó los dientes de mala gana y miró hacia allí, donde un pequeño trozo del CD estaba expuesto en el cuerpo del hombre. Aunque no sabía por qué, Shulun sintió que el disco tenía un aura muy familiar para ella. Esta debe ser la clave para la caída de Jotaro. Debo recuperarlo, debo. Ustedes dos. Cúbranme. Hyolune. X2. Sin prestar atención a las exclamaciones de las dos personas detrás de él, Shulun atacó a Greed nuevamente solo. Libertad de piedra. ¡Qué ataque tan inútil y débil! El hombre sonrió fríamente, como si se burlara de la impulsividad de Shulunes. Frente a Shulun, quien era atacado tanto por su posición como por su cuerpo real, la codicia era simplemente, con un ligero movimiento en su corazón, rápidamente bloqueó el camino de Shulun. Ahora. Ikigaya. Ir. Tras el agudo grito de Joline, Ikigaya Hachiman impulsó de inmediato la luna plateada inversa para atacar con fiereza. El soporte fluidizado era más rápido que cualquiera de los presentes. Cada sustituto tenía que ser rápido y en menos de un momento se formó una barrera similar al mercurio frente a Shulunes. El dedo barrera solo bloqueó el ataque por un breve momento, pero para Joline fue suficiente. De repente, uno de los brazos de Joline se convirtió en una bola de lana. La habilidad Libertad de Piedra se reflejará en el usuario tras activarse. En este momento, la habilidad Libertad de Piedra se ha activado. Un cable delgado se precipitó repentinamente hacia el cuerpo de Greed, pero no se atacó a sí mismo, sino que dio vueltas y se atascó en el CD ligeramente expuesto. No es bueno. En ese momento, el padre Puzi finalmente no pudo quedarse quieto más y atacó a Shulun que quería tomar el disco. Serpiente blanca. No te metas en el camino. Una luz plateada brilló repentinamente ante los ojos de Puch, obligándolo a retirarse. Sin embargo, esta retirada le hizo perder la oportunidad de unirse al campo de batalla. Avión de combate. Al igual que un anzuelo que atrapa un pez grande, con la fuerza de Shulun, el disco se deslizó hacia afuera. Estallido. Lo conseguí. Shulun agarró el disco. Por fin, una pizca de alegría se dibujó en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera ser feliz por un momento, escuchó un grito ansioso. Joyen. Ten cuidado. Rugido.
Vi que la codicia, que ya estaba cerca del cuerpo de Shulun, rompió al instante la defensa de luna plateada inversa. El horrible sustituto miró al de los ojos. Shulun, quien finalmente mostró signos de pánico, atacó de repente. Silbido. Soplo. Sangre y carne volaron por todas partes. Shulun, quien aún sujetaba con fuerza el disco, perdió el conocimiento debido al fuerte golpe. Su costado izquierdo quedó destrozado. Su cuerpo se había convertido en alimento en la boca de la codicia. Un sustituto fluido de color blanco plateado repentinamente pasó por alto el cuerpo de Shulun y la atrajo hacia atrás, salvándola de la siguiente ola de ataques de codicia. Hyolune. X2. Polnareff, quien apenas había derrotado al padre Puzi, y Ikigaya Hachiman gritaron de dolor. Ambos se retiraron rápidamente con el cuerpo de Joline en sus brazos. Después de dar unos pasos, Polnareff una vez más se convirtió en la primera persona en la batalla, listo para lidiar con los ataques de los dos. Joyen. Anímate. Tosi Shulun, cuyo cuerpo había sido devorado, apenas exhalaba su último aliento. La otra mitad de su cuerpo estaba cubierta de sangre y carne, e incluso sus órganos internos habían salido. Sin embargo, la niña seguía aferrándose obstinadamente al disco y se lo entregó temblorosamente al chico que estaba frente a ella. Date prisa, dale esto, ni lo pienses. El padre Puzi se puso furioso al ver esto, pero no se dejó llevar por el pánico y rápidamente le dijo al hombre que estaba a su lado. Codicia. Ataca conmigo. Nunca dejes el disco. Te comeré. Se escuchó un rugido de humillación, como si alguien hubiera sido engañado. De repente, aparecieron un feroz demonio y una fría serpiente blanca. Atacó al caballero blanco plateado que sostenía una espada occidental y que estaba bloqueando el camino entre ellos dos. No puedo detenerlo. El rostro de Polnareff estaba cubierto de sudor frío, pero no retrocedió ni un paso. Apretó los puños con más fuerza. Sin embargo, en este momento crítico. Estallido. De repente, el muro junto a la iglesia estalló. Como si hubiera caído una bala de cañón, de repente, la ofensiva de todos se centró en ese momento. Todos se detuvieron y miraron. El humo denso se disipó gradualmente, revelando una serie de figuras, algunas altas, algunas bajas, algunas ligeramente delgadas, algunas extremadamente corpulentas, pero sin excepción, todos eran Polunalei. Una figura familiar de mi marido. Parece que lo encontramos. La voz de un joven, un poco inmadura pero reprimiendo su ira, sonó lentamente, seguida de un estallido de entusiasmo. Que se acerca. Ya estamos aquí, señor Polnareff. Se oyó una voz más juvenil y tranquila, y un joven ligeramente delgado, caminando lentamente. Polnareff. No te fuerces. El hombre, cuya voz ya no sonaba frívola, habló con seriedad y se acercó lentamente. En ese momento, la situación cambió de repente. El padre Puzi y Gree, quienes originalmente tenían una gran ventaja, la perdieron repentinamente. Maldita sea. El padre Puzi rechinó los dientes y dijo furioso. Familia Hostar. Sois un obstáculo para mi plan. No tengo más remedio que, la barrera que ha sido cruzada. Pero ahora no tenemos más opción que retirarnos. Codicia. Vete. Y odioso. Al ver esto, el hombre no tuvo más remedio que retirarse temporalmente. Controló a su doble para agarrar a una persona con una mano, atravesó la pared lateral y salió volando repentinamente. Capítulo 125. La relación entre padre e hija, la recuperación de la memoria de Shulun. Cortejar. Shulun abrió los ojos con cierta dificultad, pero lo que vio fue un techo desconocido y un rostro familiar que gradualmente se volvió más claro. Joyen, ¿estás despierto? ¿Es Giorno? Cubriéndose la cabeza, Joline se sintió un poco mareada. Giorno, que estaba medio en cuclillas, la ayudó a levantarse lentamente y dijo lentamente. Te lastimaste gravemente antes y perdiste mucha sangre. Aunque la sangre ha regresado, es inevitable que te sientas incómodo. Me golpeó el doble a ese tipo, y luego, Shulun recordó lentamente algunas cosas del pasado, y de repente recordó algo. Miró su mano derecha vacía y su corazón cambió de inmediato. Se puso ansioso, agarró el cuello de Giorno y gritó. Giorno. ¿Has visto el disco que tengo en la mano derecha? Por favor, cálmate, Joline. A Giorno lo agarraron del cuello de la camisa, pero no se enojó. Respondió con calma y lentitud. Ya sabemos lo del disco. El señor Ikigaya ya lo llevó al hospital. Creo que pronto estará con el señor Jotaro. Eso es bueno. Joline exhaló un suspiro de alivio al oír eso y lentamente aflojó su agarre en el collar de Giorno.
Esta vez, Shulun miró a su alrededor y descubrió que todavía estaba en la iglesia, pero la iglesia había sido destruida por la batalla anterior. Es demasiado repugnante de ver. Todos han ido tras Greet y el padre Puxi. Giorno sabía lo que Holine pensaba y respondió con calma. El señor Joestar, Jonathan, también participó en la intercepción. Quizás esté luchando ahora, ¿verdad? Entonces deberíamos ir a ayudarlos. Shulun se puso nervioso al oír esto. Cuando estaba a punto de salir corriendo, le flaquearon las piernas, tropezó varios pasos y casi se cae. Ir. Jolien. Giorno lo siguió de inmediato y miró a Holine, algo aturdida. Tras dudar un momento, decidió decir lo que pensaba. Mi propia opinión. Shulun, en la batalla anterior usaste demasiado tu fuerza mental y ahora estás muy débil. Déjanos el resto a nosotros, nos encargaremos nosotros. Y no. Holine se levantó obstinadamente y se negó a que Giorno la ayudara. Su terquedad y su orgullo la hacían reacia a ceder. He llegado tan lejos. ¿Cómo puedo rendirme así como así? Shulun se obligó a animarse. Aunque estaba tan débil que incluso caminar le costaba, aún quería seguir adelante. Hay una persistencia que guía a Shulun hacia adelante. Shulun siente que debe golpear al padre de Puch hasta dejarlo en la cabeza antes de detenerse. Aunque no sabe razón, pero Shulun odia mucho al padre Puxi. Sin embargo, la persistencia no tiene otro efecto que causar un dolor como el de un sobregiro. En esta situación, la persistencia de Shulun parece ser algo inútil. Jolien. Giorno frunció el ceño levemente al ver esto, agarró la muñeca de Holine y tiró de ella. Déjame ir. Giorno no la soltó por la emoción de Holine. Simplemente la sujetó por la muñeca en silencio, sin usar mucha fuerza. Incapaz de liberarse de su agarre. Shulun pareció darse cuenta y poco a poco dejó de forcejear. Su expresión se ensombreció, como si no estuviera dispuesta a aceptar la situación. Pero tengo que admitir que parece normal. Jolien, no deberías ser tan testaruda. Giorno vio que Holine parecía haberse calmado, así que aflojó lentamente la palma de la mano. Con la mentalidad de un anciano, comenzó a predicarle a Shulunes. Eres una persona que nunca se rinde, muy testaruda y muy considerada, pero también necesitas saber si tus acciones causarán problemas a los demás. Piénsalo bien. Una vez que entiendas esto, podrás actuar. Ya sabes, en la batalla, una decisión equivocada o impulsiva podría costarte la vida o la vida de otros. Dicho esto, Giorno hizo una pausa por un momento antes de continuar. Creo que, si el señor Jotaro estuviera aquí, no apoyaría que la señorita Holine hiciera esto. Y lo hará. Sin embargo, por alguna razón, la actitud de Shulun se volvió repentinamente muy firme. Miró directamente a Giorno a los ojos y dijo palabra por palabra. Conozco el carácter de ese mocoso. Además, es un tipo que se impone. Seguro que me entenderá. Me apoyaré para que pueda manejarlo yo mismo. Es mi culpa. No, no lo hará. Sin embargo, la actitud de Giorno era más segura que la de Holine. Las pupilas de Holine temblaron levemente y una oleada de ira se apoderó de su corazón. No pudo evitar gritar. Lo hará. Soy su hermana. Y él es tu padre. El repentino regaño de Giorno asestó un duro golpe al cerebro de Holine, dejando inconsciente directamente la mente inteligente y persistente de la joven de 19 años. Después de un largo rato, Shulun finalmente habló con una expresión muy sutil, una que era al mismo tiempo incrédula y poco dispuesta a creer. ¿Y qué? El señor Jotaro es tu padre. Giorno sabía que había hablado fuera de lugar. Pero recordando la delicada relación entre Jotaro y Holine de hacía tiempo, y como nadie parecía comprender las dificultades de Jotaro, decidió continuar con su error tras una breve reflexión. Déjame explicarte la historia que el señor Jotaro se resiste a romper. Aunque hay problemas con tu edad actual, en términos de relación de sangre. Señor Jotaro, él es su padre, Holine. Shulun guardó silencio, o mejor dicho, se quedó atónita. Retrocedió varios pasos, incapaz de aceptar la situación, agachando la cabeza y tambaleándose ligeramente, murmurando algo como si recordara algo. Mi padre, Jotaro, es mi padre, Jotaro Kujo, Holine Kujo. Obviamente, pensar desde la perspectiva de la edad se trastocaría, pero después de escuchar las palabras de Giorno, el cerebro de Holine de repente se aclaró. El público en general incluso ha llegado a aceptar este hecho. Joyen, perdiste la memoria, por eso el señor Jotaro y todos los demás no te contaron esto. Pero, Holine, tienes que saber que, ya seamos nosotros o el señor Jotaro, todos te queremos como a una verdadera familia.
Nadie quiere que alguien vuelva a caer en una situación irrecuperable por culpa de una pelea. Después de que Giorno terminó de hablar, miró a Holine, quien aún estaba sumida en la tormenta mental, y suspiró en silencio. Tras negar con la cabeza, elige marcharte en silencio. Otros aún necesitan el poder de combate de Giorno. La habilidad de Josuke no puede repararse a sí mismo. Si lo atacan, será un gran problema. Así que Giorno se apresuró. Todavía era muy necesario en el pasado. Sin embargo, en el momento en que Giorno se fue, Holine, que estaba cubriéndose la cabeza, bajó repentinamente la mano. Su espalda encorvada se enderezó lentamente y su expresión aturdida comenzó a calmarse nuevamente. Sin embargo, en el momento en que Shulun volvió a levantar la cabeza, sus ojos cambiaron. La juventud, la terquedad y el sentimiento algo rebelde desaparecieron sin dejar rastro en un instante, reemplazados por un sentimiento endurecido por la batalla. Ha pasado por grandes altibajos y tiene una expresión aguda como la de una madre leopardo que ha visto a través de todo. Y ahora lo recuerdo. Padre, Anasui, Ames, pronóstico del tiempo, Emporio, FF, cada vez que decía un nombre, sus rostros aparecían claramente en su mente, hasta que finalmente, la expresión de Shulun cambió ligeramente y dijo. Reprimiendo su ira y muchas emociones complicadas, dijo. Y padre Pucci. Apretó los puños con fuerza una vez más y Shulun volvió a levantar la cabeza. Su expresión parecía un poco feroz mientras intentaba controlar su ira. Sin embargo, la ira y las intenciones asesinas que ya no estaban más allá de las palabras demostraron el estado actual de la niña y sus signos de crecimiento. Esta vez, nunca te lo perdonaré. Capítulo 126. Frontera invisible. El regreso de un viejo amigo. Bang. Zas. Sentados en un vehículo todoterreno que se obtuvo de la nada, Josuke y Polnareff se sentaron en el asiento trasero del auto, mientras Joseph decidió tomar desde el momento en que se convirtió en conductor. Polnareff tuvo una vaga sensación de que algo andaba mal. Y resultó ser justo lo que temía. El todoterreno aceleró por la carretera de montaña, y él y Josuke parecían estar allí tendidos. Temblaba como el ataúd en un funeral, golpeando aquí y allá, y el dolor aumentaba a la velocidad de un cohete. Finalmente, alguien ya no pudo quedarse quieto debido al temblor. Josuke se agarró al respaldo del asiento frente a él y logró controlar su cuerpo. Con un sentimiento no mayor que el de un grito de muerte, gritó. Viejo. ¿Sabes conducir? Ah. ¿Qué dijiste? Quizás fue por el viaje accidentado, pero Joseph parecía tener problemas de oído. Sin embargo, a pesar de su inteligencia, considerando la situación actual, podía adivinar lo que Josuke quería decir, aunque no pudiera oír con claridad. No te preocupes. Tu papá ya ha pilotado aviones militares. Un coche no supone ningún problema. ¿Has volado un avión militar? ¿Cuándo? 1939. Te mataré, viejo apestoso. Se acabó todo. Josuke sintió que era muy difícil escapar esta vez, pero no esperaba morir a manos de su propia familia en lugar del enemigo. Está en manos de papá. Si lo hubiera sabido, me habría quedado con Holine. Anciano. Aunque muera y me convierta en un fantasma, no te dejaré ir. No te preocupes. No quiero morir más que tú ahora mismo, Josuke. José sonrió, mirando al demonio volador que se alejaba cada vez más de ellos, pero se sentía extremadamente ansioso. Aunque el coche va a toda velocidad, no es tan rápido como volar. La ventaja de volar es que puede ignorar el suelo. Debido a interferencias del terreno, tuvieron que seguir persiguiéndolos por el camino de montaña, pero el padre Pucci y sus hombres pudieron volar directamente. El camino que rodea la montaña sigue siendo relativamente recto, pero la distancia ya se ha ampliado. Si hay algunas curvas más pronunciadas, definitivamente no podremos ver a nadie. Y estoy a punto de ser desechado. ¿Qué hago? Polnareff se abalanzó sobre él y observó la sombra que se alejaba cada vez más. Apretó los dientes un buen rato, pero estaba indefenso. Señor Joestar, ¿podrá su stand alcanzarlos? Dense prisa y usen su púrpura ermitaño para encontrar la manera. Si se me ocurriera una manera, ¿no la usaría? Además, mi Hermit Purple no es un stand de combate, es un stand de inteligencia. Esto es genial. Maldita sea, bastardo. Joseph quería hacer lo mismo. Si su puesto tuviera suficiente alcance, frenaría rápidamente sus movimientos, pero el panel de su puesto ya lo había limitado. En términos de rendimiento, el púrpura del ermitaño solo puede desempeñar un papel muy limitado en el combate frontal. Pero si seguimos así lo perderemos. Polnareff estaba extremadamente ansioso.
El padre Pucci y Grey eran tan astutos que ni siquiera el poder profético del ermitaño púrpura parecía surtir efecto. Habilidad, esta es su mejor oportunidad para aniquilarlos. Si la desaprovechan, será extremadamente difícil atraparlos la próxima vez. Deja de hacer ruido. Estoy intentando averiguarlo. Gritó Joseph, con cierta impaciencia. Sin embargo, en ese momento, la repentina voz de Josuke atrajo toda la atención de los dos. Oye. Mira. Si seguimos así, podemos deshacernos de ellos en 5 minutos. En el aire, el padre Pucci y el cuerpo real de Grey, que fueron atrapados por el stand, miraron a Joseph y su grupo que los seguían de cerca y no pudieron evitar burlarse. Algunos sonidos parecían burlarse de su ingenuidad. No te descuides, advirtió el padre Pucci sin dudarlo. Los Joestars siempre tienen un poder explosivo que supera al de la gente común. Son una familia capaz de hacer milagros. Ten cuidado. Jaja. Pucci, ¿cuándo te volviste tan cobarde? El hombre se burló de esto, con una risa desenfrenada. Miró el coche, que casi se perdía de vista, y rió a carcajadas. He mejorado mucho en esta batalla. Solo dame tiempo para asimilarlo. La próxima vez, sin duda podré matarlos. Chisporrotear. Sin embargo, las alas del doble que volaban en el aire bailando salvajemente fueron repentinamente tiradas por una cuerda invisible. En un instante, oyeron un sonido de ruptura en el aire. Antes de que pudieran reaccionar, ya los habían atacado. ¿Qué? La espalda del doble fue repentinamente golpeada por una ráfaga de intensos ataques. El rostro del hombre cambió y rápidamente lo controló para esquivarlo. Sin embargo, solo esta acción implica varios hilos invisibles. Llamar. Esta vez, el hombre vio claramente a través de su propio puesto. Una ráfaga de imágenes residuales verdes se precipitó hacia él. Esto es. Después de bloquear el ataque, el soporte se movió nuevamente, pero activó más y más líneas invisibles. De repente, cada vez más ataques verdes se dirigieron hacia ellos. La codicia se vio perturbada por el dolor acosador. Sin embargo, cuanto más luchaba, más ataques recibía. Algo anda mal, cálmate. El padre Pucci también se percató de la situación y gritó. Aunque el hombre se resistía, se detuvo inmediatamente, pero su puesto también fue alcanzado por una ola de ataques. De repente, aparecieron muchos agujeros en el cuerpo de Grey, y por un momento, quedó reprimido. Y fue en ese momento que ambos vieron claramente su situación actual. Junto a ellos dos, alrededor del enorme cuerpo de Grey, innumerables líneas verdes delgadas e invisibles formaron una barrera con ellos dos como centro, extendiéndose a un número desconocido de metros en todas las direcciones. Esto es, imposible. El hombre estaba muy familiarizado con este movimiento, pero precisamente porque le resultaba tan familiar, lo encontró increíble. Imposible. Te di una paliza hasta que no tuviste fuerzas para resistir. Deberías haberte caído del acantilado tú solo. ¿Por qué sigues vivo? El hombre rugió histéricamente, como si estuviera loco, pero en el momento en que su voz resonó, recibió una respuesta. Solo escuché una voz clara y joven, que parecía estar muy cerca de mí. En este mundo nunca han faltado milagros, especialmente en el mundo de nosotros, los usuarios de stand. Esta voz hizo temblar al hombre. Estaba obligado por la situación y ni siquiera se atrevió a darse la vuelta y mirar atrás. Sabía que justo detrás de él, el dueño de la voz está ahí. ¿Quién eres? Y él es, Polnareff, cuya atención se centró en él, miró de espaldas al hombre ligeramente delgado con túnica verde. Detrás de la espalda del niño, el enfoque de sus pupilas cambió ligeramente. Casi al mismo tiempo, los dos hombres del lado del bien y del mal gritaron el nombre del joven en tonos completamente diferentes. Kakyoin. Capítulo 127. El noble papa. El fin del caballero. Kakyoin. Tú. Al oírte gritar mi nombre con los dientes apretados, no puedo evitar sentir una oleada de orgullo. Tras la codicia, el joven llamado Kakyoin Noriaki no mostraba ninguna burla en su rostro. En su atractivo rostro, con dos estrechas y tenues cicatrices entre las cuencas de los ojos, además de la calma e indiferencia ante el enemigo, solo se reflejaba la nobleza. Personaje. Se quitó silenciosamente las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos azules, que brillaban como estrellas, como un noble papa que juzga a la justicia y el mal. En sus ojos no cabe ni rastro de maldad. Este es el emperador más justo del mundo. El verde del emperador. Kakyoin gritó, y todas las líneas verdes que rodeaban a Grey parpadearon como si tuvieran espíritus. Como respondiendo a su amo, a su existencia.
Ya es demasiado tarde para descubrirlo ahora. Esta es la barrera del emperador que el emperador verde ya ha instalado. Los ha rodeado en un radio de 20 metros. Ahora puedo ver a través de cualquier pequeño movimiento tuyo o de tus dobles. Kakyoin había usado este movimiento una vez antes cuando se enfrentó a Dio, pero todo lo que recibió a cambios fue un grito de Nisui. Kakyoin. No sirve de nada. Si una persona común y corriente tuviera otra oportunidad, definitivamente no volvería a usar este truco. Sin embargo, Kakyoin hizo lo contrario. Creía firmemente que su barrera del emperador podía resistir a todos, salvo a unos pocos stands muy poderosos. Para jugar un papel tan importante como la situación actual. Enfrentando enemigos grandes que pueden volar, este escenario está simplemente diseñado para el poder del verde del emperador. Más importante aún, la información en manos de Kakyoin puede confirmar que los dos enemigos frente a él no están basados en el tiempo, el espacio o cualquier otro. ¿Qué otros sustitutos pueden lanzar rápidamente ataques furtivos? Esto le dio a Kakyoin más confianza. La última vez, no sabía nada sobre la información de Dio. Kakyoin usó su vida para intercambiarla por mundo. Esta vez, era más consciente de la importancia de la inteligencia e hizo todos los preparativos necesarios antes de atacar con cautela. Los hechos han demostrado que Kakyoin tenía razón. Su verde emperador, que no era muy ofensivo, experimentó un cambio cualitativo debido al cambio cuantitativo. En esta barrera, Emperor's Green se ha convertido en un arma poderosa con gran letalidad. Maldita sea. Ana. Kyo. Adentro. El hombre rechinó los dientes, su rostro feroz, pero no se atrevió a respirar porque estaba en peligro. Estaba rodeado por Emperor's Green. Las líneas verdes brillantes son como las líneas de una mina. Un toque leve causará un daño terrible. El daño. Ante una situación tan peligrosa, tanto Codicia como el padre Pucci perdieron la capacidad de resistir en ese momento. Detrás de ellos dos, la cazadora verde de Kakyoin ondeaba con la brisa de verano de la noche, y señaló con su dedo a las dos personas malvadas frente a él. Su rostro estaba frío y resuelto. Finalmente, con una ráfaga de brisa marina, todas las líneas volaron. En ese momento. Kakyoin se movió. Tómalo. Un radio de 20 metros, salpicadura esmeralda. En un instante, densas salpicaduras de agua esmeralda desde todas las direcciones se precipitaron hacia el mismo centro como una tormenta. El poder de ataque de Emerald Splash no es fuerte, pero enfrentarse a este Emerald Splash es como un ejército enorme, excepto por el sistema de tiempo. No hay ningún lugar donde escapar. Maldita sea. Vamos. Aunque el padre Pucci también quedó impactado por la escena, reaccionó rápidamente y gritó de inmediato. Sin embargo, antes de que el padre Pucci pudiera terminar sus palabras, sintió que su cuerpo se hundía y los dos ya habían comenzado a caer. Din 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 din. Al segundo siguiente, innumerables salpicaduras de agua esmeralda impactaron al feroz demonio que aún permanecía allí. De repente, después del sonido de gemas chocando, el odioso demonio se convirtió instantáneamente en un colador con innumerables agujeros. ¡Bang! El maltratado y golpeado Greed finalmente cayó indefenso, su pesado cuerpo cayendo desde el aire al suelo, causando una espesa nube de polvo. Bajo ataques tan intensos, incluso si Greed no le teme al dolor y puede recuperarse de la herida, perderá su poder por un tiempo. La capacidad de luchar. Y ahora es la mejor oportunidad para derrotarlo. Esta vez. No me contendré. Kakyoin miró la figura en el suelo, que parecía haberse lastimado las piernas y los pies debido a la altura. No había rastro de compasión en sus ojos, pues sabía que era un asesino, el culpable del brutal asesinato de innumerables niños y niñas inocentes. No había forma de que dejara ir a este asesino. Ni se contendría ni un poquito solo por su miserable estado actual. Justo cuando Kakyoin estaba manipulando el Emperor's Green que había recuperado su forma humana y estaba a punto de asestar el golpe final al asesino de abajo, de repente, un automóvil apareció ante su vista y una voz brillante y familiar interrumpió las acciones de Kakyoin. Espera. Kakyoin. Polnareff salió rápidamente del coche, caminó directamente hacia el hombre que yacía en el suelo y le dijo palabra por palabra. Dicho. A este tipo, lo mataré. Con la fría voz de Polnareff, un destello plateado pasó en un instante y el caballero plateado que sostenía una espada occidental apareció nuevamente. Junto a Polnareff, observó fríamente la lucha final del asesino a sus pies. Los crímenes de este hombre son suficientes para justificar la pena de muerte varias veces, pero hay un castigo que debo ejecutar personalmente. Eso es, el castigo de 10.000 espadas perforando el corazón.
Carro plateado. La luz plateada de la espada occidental brilló. Luego, disparó contra el asesino que tenía frente a ella, quien llevaba quién sabe cuánto tiempo reuniéndose. Lleno de dolor y rabia, atacó con todas sus fuerzas. Los rayos plateados, tan poderosos que ni siquiera un rastro de ellos podía ser capturado, convirtieron instantáneamente al asesino frente a él en un nido de avispas. Esto es por esos niños inocentes. Vete al infierno. Maldito cabrón. En ese momento, Polnareff finalmente no pudo contener sus ganas. La ira del cielo. La rabia de verse obligado a soportar palizas pasivamente durante tantos días ya había llevado a este caballero justo al colmo de su ira. He estado esperando este día. He estado esperando por mucho tiempo. Chirrido. Cuando el último rayo atravesó su cerebro, un torrente de sangre finalmente se elevó hacia el cielo. Sin siquiera un grito de dolor, el asesino desapareció. Cayó bajo la afilada espada del carro de plata y nunca más pudo levantarse. No fue hasta que vio a este tipo tirado en un charco de sangre y no hubo movimiento durante un largo rato que Polnareff silenciosamente guardó a su sustituto y fue caminando en la otra dirección. En cuanto al resto, dejaré que el rey del infierno se encargue. Sin embargo, incluso el rey del infierno odiaría a una escoria como él. Dicho esto, Polnareff pasó por encima del hombre y avanzó. Sin embargo, antes de dar 10 pasos, sintió que algo andaba mal. Oh, no. El padre Puzzi huyó. Capítulo 128. La ambición del padre Puzzi. Oh, no. El padre Puzzi huyó. Polnareff gritó de sorpresa. Había visto al padre Puzzi caer al suelo al mismo tiempo, pero ahora había desaparecido. Tan astuto como era el padre Puzzi, ya había usado el polvo levantado por Greed cuando aterrizó para sabía que su odio no era tan significativo comparado con un enemigo tan poderoso como avaricia. Aprovechó la oportunidad. Solo huyendo puede haber posibilidad de supervivencia. Resultó que Puzzi ganó la apuesta. Polnareff y sus compañeros solo lo recordaron después de matar a Greed. En ese momento, ya no estaba. Sé a dónde corrió. ¿Qué? La voz de Polnareff alertó de inmediato a los demás. Kakyoin también usó el poder de su posición para regresar al suelo. Como acababa de aterrizar, parecía que no tenía tiempo para expresar su alegría por reencontrarse con sus compañeros después de una larga separación. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue? No te preocupes, Polnareff. Kakyoin, el experto entre la multitud, fue el primero en calmarse y le dijo a Joseph a su lado. Señor Joestar, su stand puede predecir el futuro. Use su habilidad ahora. Mi Emperor's Green se mueve muy rápido. Seguro que podemos alcanzar a Puzzi. Odioso y finalmente, en un pequeño sendero que bajaba de la montaña, el padre Puzzi salió con las manos en el pecho. Aunque reaccionó con rapidez, se sintió impotente. Fue golpeado en algunas partes por el Emerald Splash y resultó herido. En cuanto a lo que pensaban Kakyoin y los demás, el padre Puzzi, que conocía la información de todos los miembros de la familia Joestar, naturalmente sabía que el sustituto de Joseph Hermit Purple tiene la capacidad de predecir, por lo que distanció su propio cuerpo de su sustituto White Snake para poder predecir. Utiliza la habilidad de Hermit Purple para interferir y ganar más tiempo. Después de todo, Hermit Purple ha perdido sus aparatos eléctricos y sus habilidades proféticas aún son vagas. Ese tipo arrogante, casi me mata. La voluntad de Dios nunca le sucede a este tipo. Finalmente, Dios lo abandonó. Gente. El padre Puzzi se apoyaba en un árbol y bajaba lentamente. Aún tenía un rastro de sangre en la comisura de la boca y parecía un poco avergonzado. Quizás este fue el momento más inapropiado de su vida. Sin embargo, aún no se ha dado por vencido y parece que aún tiene la confianza para convertir la derrota en victoria. Pero, Dios me guía en el camino. Sigo siendo una persona favorecida por Dios. Siempre y cuando el linaje de la familia Joestar termine y se reúnan 7 almas extremadamente malvadas. Según el contenido del cuaderno, tengo una forma de convertir esto mundo reinicia y marca el comienzo de un nuevo mundo. El cuaderno de Dios registra el método para ir al cielo, pero contiene más que solo el método. Después de que Jotaro quemara el cuaderno, era el único que lo sabía. Sin embargo, Puzzi, quien una vez obtuvo la memoria de Jotaro, el sacerdote fue la segunda persona en enterarse. En aquel entonces, había introducido al mundo un nuevo mundo con hecho en el cielo. Y el padre Puzzi planeaba repetirlo todo ahora. Mientras cumpla con algunos requisitos previos, el plan de hecho en el cielo estará libre de preocupaciones. Para entonces, el padre Puzzi, quien posee hecho en el cielo, será verdaderamente bendecido por Dios.
En ese momento, el clan Joestar, el linaje realmente será destruido en sus manos. Hecho en el cielo acelerará el mundo hacia un nuevo mundo. Sin embargo, el padre Pucci no logró completar la premisa de 7 almas pecadoras, por lo que solo completó la mitad y envió al mundo al nuevo mundo. Sin embargo, no pudo guiar el alma de un difunto. Regresa al nuevo mundo. Este es el objetivo del padre Pucci. Completar las 7 almas más pecadoras y luego impulsar el mundo hacia el nuevo mundo para tomar el alma de Dios. Permítanos guiarlo a este nuevo mundo juntos. No hay mucha descripción oficial de las notas de Dios. Esta es una expansión personal del autor y no es una declaración oficial. Mientras llegue a ese lugar, tendré la oportunidad de respirar. No, no tienes ninguna oportunidad. Una repentina y fría voz femenina hizo sonar la alarma en el corazón del padre Pucci. Se giró rápidamente, pero solo alcanzó a ver la imagen residual del puñetazo que venía hacia él. Serpiente blanca. Con su propia vigilancia y capacidad de reacción, así como la maestría de su sustituto, el padre Pucci tuvo que llamar a su sustituto para defenderse y escapó por poco de la muerte. Y evitó por poco este ataque. Sin embargo, en el momento en que se apartó, vio claramente la figura de la chica parada frente a él, con la que estaba muy familiarizado. Kujo Holine. Apretó los dientes y pronunció el nombre. La expresión del padre Pucci en ese momento era la de un perro acorralado, y gritó furioso. Camino. Sangre del clan Joestar. La familia de Kujo. ¿Aún quieren detener mi gran plan? Usted solo no puede recibir la guía de Dios, padre Pucci. Esta vez, Shulun parecía haber cambiado mucho. Su tono ya no era tan irritable como antes, y revelaba la calma y solemnidad de un veterano en el campo de batalla. Un cambio tan drástico dejó al padre Pucci ligeramente atónito. Aunque hay muchas cosas que no puedo recordar, mi recuerdo de lo que te hice es muy claro. Shulun miró directamente al padre Pucci, cuyo rostro estaba cubierto con una gota de sudor frío, y dijo palabra por palabra. Y lo recuerdo todo claramente. ¿Quieres impulsar este mundo hacia el nuevo mundo de nuevo? Padre Pucci. Tu ambición termina aquí. Serpiente blanca, luna nueva, hecho en el cielo. La guía de Dios, Padre Celestial, no es más que una excusa para que satisfagas tu propia codicia y ambición. Sin embargo, Pucci guardó silencio justo cuando Holine estaba a punto de asestarle un golpe fatal. El padre Pucci levantó lentamente la cabeza, jejeje y jejeje. Ridículo. Tu ingenuidad es realmente ridícula. El padre Pucci estalló en carcajadas, algo que no era habitual en él. Parecía haber perdido su antigua frialdad y la melancolía propia de un genio. En cambio, parecía un loco fanático. Creen que son los únicos que han superado todo esto. Holine Kujo. No digas que aún no has recuperado la memoria por completo. Aunque de verdad te hayas deshecho de tu pasado, no podrás vencerme. Mientras decía esto, la risa del padre Pucci se detuvo de repente, y de repente sacó algo de atrás y lo sostuvo en alto, mientras los ojos de Shulun seguían. En el momento en que miró, sus alumnos se sorprendieron. Esto es. El padre Pucci tenía un disco en la mano. La escena ante él le recordó algo a Shulun. Este es el disco de la posición de ese hombre. Así es, codicia. El padre Pucci ya había abandonado a Greed en cuanto escapó. Le quitó el disco al sustituto solo para esperar a que lo absorbiera. Es momento de su tan poderoso stand. Como dijiste antes, ¿quién será el ganador final? Kujo Holine. Tu stand. ¿Podrás derrotarme a mí, a Serpiente Blanca y a Codicia? Un nuevo puesto tras la fusión. Ven a verlo. Y, sin embargo, al otro lado ya había sido abandonado en un charco de sangre. Crack. El dedo del hombre que yacía en el charco de sangre se movió ligeramente. Al instante siguiente, el hombre que debería haber muerto en el charco de sangre, abrió los ojos con dificultad. Maldita sea, ese tipo Pucci, realmente me traicionó. Pero, por suerte, Pucci me quitó mi sustituto. En el momento en que me lo quitaron, la capacidad de recuperación que se había reintroducido en mi cuerpo finalmente funcionó, así que no morí del todo. Ahora, si regreso, todavía tengo una oportunidad, ya. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera darse la vuelta, intentó arrastrarse con sus últimas fuerzas. De repente, un par de pequeños zapatos de cuero aparecieron frente a mí. Obviamente eran zapatos de mujer. Al levantar la vista, pude ver los zapatos blancos como la nieve. Seda blanca y piernas suaves. Sin embargo, al ver todo esto, sus pupilas temblaron de repente. La palma que extendía lentamente comenzó a temblar inconscientemente.
Parece que todavía me recuerdas. Es como si todavía te recordara. Finalmente, la voz aguda que aún tenía una leve impresión en la mente del hombre despertó todos sus recuerdos de ese día. Pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza enorme lo levantó. Un hombre de unos 180 centímetros fue levantado por una niña de menos de 1,6 m con sus delgados brazos. Se encontró con un par de ojos escarlata que eran completamente diferentes de lo que había imaginado. La mirada en sus ojos le resultaba muy familiar, igual que la que usaba para ver al ganado esperando a ser sacrificado. Sin embargo, esta vez, él se convirtió en el centro de atención de los demás. El ganado en el juego. Entonces, ¿estáis preparados para sentir el dolor que ellos, los niños, han sentido? No puedo esperar más. Al segundo siguiente, ni siquiera se oyó un grito, solo un sonido como de carne cruda siendo comida, acompañado por el sonido de masticación. Todo volvió a la paz, capítulo 129. Batalla decisiva. La ofensiva del cambio. Y qué raro, después de obtener información precisa a través de Hermit Purple, Kakyoin, quien es el mejor en el rastreo de larga distancia entre los stands, tomó la delantera. Sin embargo, José y su grupo, que se quedaron atrás, descubrieron vagamente que algo andaba mal. ¿Qué pasa, viejo? Y este punto desapareció de repente. Cuando Joseph vio que el punto rojo en el papel que reflejaba su Hermit Purple desaparecía de repente, se detuvo y Josuke y Borrunarev también se detuvo inmediatamente. Este es el punto que estamos rastreando. Joseph señaló con el dedo la ubicación del punto rojo que estaba allí hace un momento. Ahora el punto rojo ha desaparecido. Déjalo pensarlo un poquito más. Quizás estemos persiguiendo al tipo equivocado. Quizás no sea Pucci, sino su doble. ¿Qué? Llevamos tanto tiempo persiguiéndolo y ahora perseguimos a un doble. Polnareff no pudo evitar impacientarse al oír esto, pero también sabía que, por muy ansioso que estuviera, sería en vano. En un momento de ansiedad, volvió a mirar a Joseph, que estaba a su lado, en busca de ayuda y le preguntó: Señor Joestar, ¿qué debemos hacer ahora? Si logramos ponernos al día, aún habrá una oportunidad de enmendar las cosas. Josuke, ve a buscar a Kakyoin. Aunque la profecía de Hermit Purple es cierta, no podemos descartar la posibilidad de que el padre Pucci esté tramando algo. Sí, cuando estés seguro de que no puedes encontrar al padre Pucci en esa dirección, entonces regresa. Polnareff. Volvamos a donde estábamos. Ese es el atajo para perseguir al padre Pucci. Está bien. X2. En ese momento, tanto Josuke como Polnareff confiaban enormemente en el juicio de Joseph. Polnareff permaneció igual, mientras que Josuke, sin embargo, esto ha provocado un cambio enorme en mi impresión sobre el padre que no podía caminar con firmeza y tenía la enfermedad de Alzheimer. Varias veces le pregunté al anciano cómo había perdido la mano izquierda, pero siempre se reía. La próxima vez que tenga oportunidad, debo preguntarle con claridad. Zu sintió vagamente que había una historia sobre su padre que no conocía. Sin embargo, aunque Josuke quería saber estas cosas, la situación era crítica, por lo que reprimió toda su curiosidad en su corazón y se preparó para lo siguiente. Encontraré otra oportunidad para pedir una aclaración. De esta manera, los dos grupos se separaron, Josuke fue a perseguir a Kakyoin, mientras que Joseph y Polnareff comenzaron a regresar por el mismo camino. Salieron corriendo muy rápido, pero no tardaron mucho. Aunque el regreso era cuesta arriba, solo les tomó 1 o 2 minutos. Asunto. Entonces, en el momento en que regresaron a toda velocidad, después de realizar un esfuerzo aún mayor, vieron esta escena, esto es, Joseph mostró una expresión de sorpresa, algo raro en él, mientras que Polnareff a su lado ya estaba estupefacto. No, es más bien incredulidad que sorpresa. Polnareff miró fijamente a la figura familiar que roía el cadáver como un demonio, manchado de sangre. Después de un largo rato, él, con voz ligeramente temblorosa, gritó suavemente: "Emi". Como si escuchara una voz familiar, la hermosa figura se detuvo y giró lentamente la cabeza. En ese momento, los afilados colmillos de la niña, sus ojos escarlata y su expresión sedienta de sangre confirmaron la afirmación de Poluna. Los peores pensamientos en las mentes de Rafe y Joseph. Aunque era increíble, no pudieron evitar creerlo en ese momento. Los dos se miraron durante un largo rato, y nadie habló primero, hasta que los ojos de Kaguramea que miraban a Polnareff gradualmente se aclararon. Cuando sus ojos escarlata volvieron lentamente a sus colores heterocromáticos originales, finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. La máscara de piedra estimulará el lado malvado.
Aunque Mea se esfuerce al máximo por detenerlo, es como una bestia incapaz de reprimir sus instintos. El solo hecho de intentar no lastimar a las personas que la rodeaban ya le estaba costando todo su esfuerzo. Sin embargo, en ese momento, aunque Mea sabía que ese día llegaría tarde o temprano, todo esto sucedió demasiado rápido. Los hechos la tomaron por sorpresa. La evidencia era irrefutable y no había excusa para refutarla. Kagura Mea había perdido toda la confianza ante esta escena. La posibilidad de la sofistería. En el último momento, Kagura Mea dejó caer el cuerpo completamente muerto que tenía en la mano y se precipitó por el acantilado del camino de la montaña. El suelo saltará. Ermitaño púrpura. Joseph reaccionó con rapidez. Extendió la mano y unas enredaderas moradas invisibles atacaron rápidamente la figura de la chica que huía. Al darse cuenta de que Kagura Mea era una vampiresa, su primera reacción fue decirle que no se metiera entre la multitud y que la mantuviera a salvo a toda costa. Sin embargo, José olvidó una cosa, ignoró un punto muy importante. Carro de plata. Polnareff, que estaba a su lado, gritó de repente, y el caballero plateado apareció instantáneamente en el lado opuesto de Joseph, con un destello de espadas y sombras. Después de eso, las vides invisibles se cortaron repentinamente en pedazos de ramas rotas, cayeron al suelo y finalmente se convirtieron en aire invisible. En ese momento, Joseph también perdió su última oportunidad y solo pudo ver a Kagura Mea caer y escapar por completo. ¿Qué estás haciendo, Polnareff? Joseph, inconscientemente, se enojó al ver esto. Agarró a Polnareff por el cuello, quien bajó la cabeza después de todo esto y recuperó su puesto, gritando furioso. Es una vampiresa. La dejaré regresar al mundo humano. ¿Sabes el desastre que será? Sé lo que hago, señor Joestar. Sin embargo, inesperadamente, Polnareff no mostró ningún signo de ofensa. Su tono era más tranquilo que nunca. Obviamente, esta elección se hizo después de una cuidadosa consideración. No, más que una decisión deliberada, fue una excusa que inventé después. Fue una acción subconsciente para proteger a Mea de cualquier daño. Me encargaré de todo esto, por mi cuenta. Al ver a Kagura Mea caer del acantilado, Polnareff se acercó lentamente. Sus pupilas eran sorprendentemente profundas y su expresión muy clara. Después de un largo rato, bajo la mirada ligeramente comprensiva de Joseph, volvió a hablar. Todo debe tener un principio y un final, si cometí un error, definitivamente lo solucionaré yo mismo. Y, al otro lado del campo de batalla, Shulun miró el disco en la mano del padre Pucci, y su corazón se hundió de repente. ¿La fusión de estándar y estándar? ¿Será que? El padre Pucci encontró lo mismo que fusionó a Bebé Verde y lo fusionó con el stand. ¿Hay alguna manera? Aunque Shulun no lo entendía, su intuición le decía que el padre Pucci no estaba fanfarroneando. Parecía tener la forma de combinar los dos stands, serpiente blanca y codicia, en uno solo. La luna nueva por sí sola causó grandes problemas a Shulun y su grupo. Shulun no podía imaginar cómo lidiar con una posición completamente nueva. Debemos detenerlo. Shulun actuó en cuanto lo dijo. Esta vez, usó su ataque más rápido y se abalanzó sobre el padre Pucci. Libertad de piedra. Es demasiado tarde. Holly necujo. Sin embargo, Shulun aún estaba un paso atrás. Vio que el disco en la mano del padre Pucci se había almacenado lentamente en su cerebro, y la mitad del disco se había incrustado en él. Una vez que le dio en la cara, ya era demasiado tarde. Tú, como tu padre, siempre vas un paso por detrás. Sintiendo gradualmente la fusión del poder, el padre Pucci finalmente se entregó al frenesí esta vez. Se rió, ya había visto el amanecer de la victoria acercándose a él. Señor del cielo. Por favor, guíame en mi camino. El padre Pucci rió a carcajadas y atacó a Shulun sin miedo. Su serpiente blanca a medida que los dos sustitutos se fusionaban, sus formas cambiaban gradualmente. El padre Pucci podía sentir que el poder mágico comenzaba a emerger. En ese momento, una voz repentina irrumpió en los oídos de las dos personas que estaban a punto de chocar. Señor del cielo. Probablemente no podrás ver a tu señor, padre Pucci. Una voz atronadora explotó en sus oídos. Al instante siguiente. Justo cuando estaban a punto de chocar, el padre Pucci casi logró fusionarse con su doble. Lo único que oí fue un sonido como de un engranaje atascado, y en un instante, el mundo entero se volvió gris. Todo se detuvo. Ya sea la respiración o los latidos del corazón, todo en el mundo se detuvo en ese instante.
Y entre las sombras, una figura corpulenta caminaba lentamente junto a ellos. El hombre medía unos 195 centímetros y tenía un rostro atractivo. La fría y negra cazadora ondeaba lentamente con la brisa, y él permanecía allí como un dios de la guerra invencible. Platinum Star World, detuve el tiempo. Capítulo 130. El derrotado padre Puzzi, el ataque conjunto de padre e hija. Y Estrella Platino. Mundo, soy yo quien detuvo el tiempo. En el silencio, solo una persona movía libremente. Los dedos del joven sostenían ligeramente el ala de su sombrero, su rostro, miró la escena frente a él con frialdad pero calma, como si todo estuviera bajo su control. Elegir el mejor momento para detener el tiempo en una fracción de segundo es una tarea difícil para cualquiera. Sin embargo, para Jotaro, cuya condición ha vuelto a su máximo esplendor, no es tan difícil. Gracias a Ikigaya, fue tan oportuno. Cuando el disco de memoria regresó a mi cuerpo, sentí que mi fuerza había vuelto a su punto máximo. Es como intentar arreglar una laptop que no carga. ¿Tengo que desconectar la batería y volver a conectarla para arreglarla? Diciendo esto, Jotaro caminó detrás del detenido padre Puzzi, sus ojos lentamente comenzaron a enfriarse, una mirada perdida hace mucho tiempo. La atmósfera solemne y asesina comenzó a extenderse gradualmente. Y hola. Platinum Star agitó su puño y sacó directamente el disco que aún estaba expuesto afuera del padre Puzzi, y lo golpeó. Fragmentos. Al segundo siguiente, Jotaro respiró profundamente y aprovechó el último segundo para atacar con 3 golpes. Hola. 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 El tiempo reanuda su flujo. Finalmente, el mundo gris se rompió en innumerables fragmentos en ese instante. La quietud del tiempo se rompió y todo reanudó su curso. Sin embargo, justo cuando el tiempo reanudaba su curso, 3 chorros de sangre se alzaron en el viento. El padre Puzzi fue derribado. Soplo. ¿Qué pasó hace un momento? Hollins se sorprendió con esta escena. No recordaba cuál era la habilidad de Jotaro para mantenerse en pie. Jotaro nunca le había contado eso antes. Sin embargo, no fue hasta que vio esta escena y miró al padre Puzzi, quien de repente resultó gravemente herido, que de repente se dio cuenta de quién era su padre. ¡Qué usuario de stand más poderoso! ¡Bang! El cuerpo del padre Puzzi cayó pesadamente al suelo. Intentó con todas sus fuerzas levantarse, pero la estrella de platino ya le había roto las piernas. Le interrumpieron y no pudo hacer nada, incluso pedir un sustituto fue muy difícil. Jotaro Kujo. El padre Puzzi apretó los dientes y levantó la cabeza, encontrándose con la mirada fría y gélida de Jotaro. Joyen, me has cuidado mucho. La voz de Jotaro era tranquila, pero todos podían oír la voz oculta. Debajo de las palabras tranquilas, había una ira y una emoción extremadamente inquietas. Ahora tú, aunque te arrodilles y pidas clemencia, será inútil. Nunca te dejaré ir. Para un tipo como tú, un seguidor fanático de Dio, tus pecados son tan graves que no sentiría la más mínima culpa incluso si te matara. La voz segura de Jotaro atravesó el corazón del padre Puzzi como clavos, destruyendo su patética autoestima. Fueron aplastados en pedazos. El padre Puzzi bajó la cabeza, como si hubiera aceptado su destino, pero todos sabían que debía tener otros trucos bajo la manga. Tranquilo, Puzzi. Cuenta números primos, tranquilo. Todo lo que hago, es el resultado que el destino me ha impuesto. Mis acciones, son aprobadas por Dios. Nadie puede detener mi plan. Mi gran nuevo mundo. La felicidad más sublime que la humanidad pueda poseer. Chicos. No pueden detenerme. Joestar. Con un último rugido exasperado que sonó como un contraataque moribundo, el padre Puzzi levantó de repente la cabeza y pronunció su última palabra. Aleteo. Serpiente blanca. Un extraño sustituto se abalanzó sobre Jotaro. Esta vez, la velocidad de Serpiente Blanca era más rápida y ágil que antes. Incluso, hay un toque de sensación de imagen residual. Sin embargo, a sus ojos, todavía era demasiado lento. Eso es todo, padre Puzzi. Hola. El golpe de Star Platinum, que atravesó la velocidad de la luz, atravesó directamente el cuerpo ya roto de White Snake. Cuando llegó el momento del cuerpo del padre Puzzi, su abdomen fue golpeado tan fuerte que fue lanzado directamente al aire. Hyolune. Ya entiendo. El padre y la hija comprendieron inmediatamente, y Jotaro miró a su hija que ya tenía un estilo propio, e inconscientemente, las comisuras de su boca sonrieron. Una sonrisa de alivio y orgullo. ¿Viste a alguien que te disgustara?
Jotaro bajó el ala de su sombrero y atacó al mismo tiempo que Joline. Siempre X2. Derrótalo primero. X2. Una de las patas de Stone Freedom se convirtió instantáneamente en una bola de hilo, entrelazándose con el padre Pucci en el aire. La bola de hilo que parece una pupa de gusano de seda se completa en el aire. Joline sostuvo el extremo del hilo en la mano, manipulando la posición de la bola. ¿Es este el lugar correcto? Sí, aquí mismo, gritó Jotaro. Entonces, ambos adoptaron la postura de caballo, doblaron la cintura y apretaron los puños. Esto es X2, el mejor ángulo para golpear a alguien. X2. Por fin, ambos completaron su acumulación de energía. Lo que siguió fue un estallido de locura como una marea. Estrella de Platino y Piedra Libertad, sintiendo la ira y el espíritu de lucha de su maestro, utilizó toda su fuerza para liberar toda la ira acumulada de esta manera. El continuo golpear fue desahogado. Hola 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 la 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 la. X2. Hola. X2. El golpe final, que fue realizado con toda la fuerza, hizo que los dos hombres giraran sus cuerpos perfectamente y se balancearan con un rango de movimiento extremadamente hermoso. ¡Puaa! Detrás de ambos, el cuerpo del padre Pucci en el aire ya estaba plagado de agujeros, y un torrente de sangre fluía junto con su cuerpo distorsionado. El cuerpo flotó en el aire y cayó al suelo sin poder hacer nada, irá solo allí, cielo. Jotaro le dio la espalda a Pucci, se bajó el ala del sombrero y anunció con frialdad. La victoria final de esta batalla. No, se irá al infierno. Vete al infierno, padre Pucci. Estallido. Con el último golpe sordo del suelo, el cuerpo del padre Pucci finalmente detuvo todo movimiento. El 29 de junio de 2019 se confirmó la muerte del padre Pucci. Y... Shulun observó en silencio el cuerpo del padre Pucci, que había perdido por completo toda señal de vida. No habló durante un largo rato. Finalmente, se sumió en un silencio mudo y se alejó en silencio. Después de derrotar a Puch, todo finalmente llegó a su fin, pero Shulun no estaba tan feliz como pensaba, ni murió por culpa de Puch. Al salir no me sentí insatisfecho, todo parecía muy tranquilo. ¿Has crecido, Joline? Joline se acercó a Jotaro. En cuanto levantó la vista, Jotaro vio la calma y la serenidad en su rostro, muy similar al suyo. Asintió levemente en su interior y dijo: parece que ya lo has recordado. Y no, en realidad puedo decir que lo recordé, pero no puedo recordarlo completamente. Shulun también mostró una expresión de impotencia al oír esto. Se acarició suavemente la cabeza y dijo con cierta angustia: aunque recuerdo el nombre y la apariencia de todos, no puedo recordar en absoluto lo que experimenté con ellos y esto se considera recuperación. Medio. Y ya basta. El estado de Joline es justo lo que Jotaro desea. Entiende que demasiado dolor y recuerdos solo agravarán los problemas. Joline recordó el pasado, pero olvidó el dolor. Esta es una alternativa positiva. No tienes por qué pensar en eso ahora. Simplemente vive bien tu vida en este mundo. Y tienes razón. Las palabras de Jotaro hicieron que Joline se sintiera iluminada en ese momento, y una sonrisa relajada apareció en la esquina de su boca, lo cual era raro. Asintió hacia Jotaro y dijo: ¿y papá? No, por favor no me llames así. ¿Eh? ¿Por qué? Las palabras de Jotaro interrumpieron por completo la cálida escena. Joline, que acababa de estar de buen humor, gritó de repente con furia, como esperando una respuesta satisfactoria del anciano que tenía delante. Olvídalo en privado, pero si hay gente de fuera, mejor no me llames papá. Ya eres mayor que yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería dirigirme a ti? ¿Debería llamarte papá o Yaji, como antes? Olvídalo, hablemos de ello cuando volvamos. Shulun estaba tan enojada con el hombre que tenía delante que se sintió impotente. No quiso decir nada más y siguió caminando sola. No quiero prestarle ninguna atención a mi padre por el momento. Detrás de Joline, Jotaro la miró, quien de repente se había vuelto una chica rebelde. No sabía qué había dicho mal para enfadarla tanto. Después de un largo rato, solo pudo sacudir la cabeza y decir: aturdimiento, capítulo 131. El final de la batalla, la ternura de un hombre duro. Seguía siendo el mismo día, pero comparado con la noche en que comenzó la batalla, ya era tarde en la noche. No hay descanso, pero todavía hay algunos lugares bastante tranquilos a altas horas de la noche. En ese momento, una figura alta y recta como un álamo llegó a un rincón extremadamente remoto. El rincón oscuro es como un lugar olvidado por la gente. Es oscuro y sin sol, sombrío y húmedo.
Aparte de ratas y cucarachas, solo hay, la basura podrida visitará este lugar. Cracky cracky cracky. Al final de ese rincón oscuro se oían ráfagas de ruidos de masticación y mordidas que hacían doler los dientes, como si alguien estuviera royendo carne cruda. A medida que el hombre profundizaba, descubrió más y más cadáveres parecidos a ratas. Estrépito. Finalmente, el hombre se detuvo. Con sus ojos, acostumbrados desde hacía tiempo a la penumbra, vio al hombre, que ya estaba muy desaliñado y griega. Su ropa estaba sucia y estaba de espaldas a una chica familiar que estaba acuclillada en un rincón, mordisqueando algo. Parecía haber notado al hombre detrás de ella. Tras un largo silencio, dejó lentamente la botella ensangrentada que tenía en la mano. Los ojos escarlata volvieron lentamente a su estado heterocromático habitual mientras miraba el cadáver de la rata y se puso de pie lentamente. Por fin me encontraste. La voz de Mea ya no era tan aguda ni ruidosa como antes, sino un poco ronca. Sin embargo, su voz no era triste, sino que tenía un aire de verdad. La sensación de alivio después de ver la luz. Tal vez sea porque siento, que finalmente no tengo que estar tan nerviosa y reprimir todo sobre mí, y todavía tengo miedo de que me descubran, porque todo se ha ido. El problema no se solucionó y, en realidad, la carga que pesaba sobre mí se alivió. Mea se giró lentamente y miró al hombre que se encontraba no muy lejos. Aunque solo había una figura, ya había penetrado su corazón. El corazón se ha convertido en la figura de un hombre indescifrable. Aunque Mea cierre los ojos, aún puede oler el aliento de la otra persona. Sin embargo, fue porque sabía quién era la otra persona que no pudo evitar sentirse un poco triste y un poco aliviada. Entonces, señor Kaido, no, señor caballero de la justicia, ¿qué va a hacer conmigo, un vampiro? Mea no esperó la respuesta de la otra parte, sino que solo escuchó el sonido de una espada cortando el aire. Aunque Mea no podía ver el stand, podía sentir por el aura cambiante en el aire que Polnareff ya había liberado su Silver Chariot. Quizás el carro plateado la había estado apuntando con su espada. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Mea, pero la reprimió, esforzándose por controlar sus emociones. Hiciste lo correcto. Fuiste tú quien me salvó en ese entonces, y ahora, te devuelvo mi vida, es lo justo. Mea cerró los ojos lentamente sin intención de resistirse, como si hubiera aceptado su destino. Frente a ella, el cuerpo de Polnareff parecía temblar un poco, pero después de respirar profundamente, reprimió el temblor. Tocado. Finalmente, cerró lentamente los ojos, sintiéndose un poco despiadado en su corazón. Y cepillar. El sonido de espadas extremadamente rápidas pasó zumbando y todo quedó en silencio, y... Sin esperar el dolor que había imaginado, Mea abrió los ojos con retraso. Al ver el rostro del hombre tan cerca, sus pupilas no pudieron evitar recuperar algo de brillo, llenas de una expresión inesperada. Hitos. Silver Chariot. La hoja de la espada estaba a solo media pulgada de la mejilla de Mea, cortando una de las colas de caballo de Mea, dejando su cabello blanco plateado. Flotó en el viento y cayó lentamente, aterrizando finalmente en el suelo húmedo. Como si no quisiera aceptar su propia debilidad, Polnareff bajó la cabeza y silenciosamente recuperó su stand, pasando junto a Mea. Como un caballero envainando su espada, de espaldas a Mea. Después de un largo rato, solo se oyó un largo suspiro. Polnareff reprimió su voz temblorosa y dijo lentamente: Puedes irte ahora. Mi espada solo mata almas pecadoras. Aunque eres un vampiro, no has hecho daño a ningún inocente. No tengo motivos para matarte. Vuelve a Francia. Allí no te veré ni me distraerás. Si supiera que estás haciendo el mal en Francia, aunque fueras tú, te mataría sin piedad. Polnareff pronunció la última frase con voz amenazante, como si quisiera hacerla más poderosa y convincente. Sin embargo, después de que Polnareff dijera esto, incluso él mismo empezó a tener algunas dudas. La persona detrás de él permaneció en silencio un buen rato. Polnareff respiró hondo otra vez, miró al cielo y repitió: No intentes persuadirme para que te quede. No matarte ya es dejarte ir. Vuelve a Francia ahora o no tendré piedad contigo. Tengo una casa en Francia, a mi nombre en este mundo. Puedes quedarte allí temporalmente. Hay agua caliente y electricidad las 24 horas, y todos los muebles están completamente equipados, no habrá ningún problema allí dentro de un año. De repente, ella empezó a parlotear sin parar. Aunque ella había decidido cortar todo vínculo con ella, ya lo había decidido. La conocí y organicé y cuidé de su vida futura.
Si realmente no tienes dónde conseguir dinero, ve al bar de abajo y haz el trabajo nocturno, el salario es bueno, no te molestes con ningún inmortal. Saltó. Si te encuentras con alguien que te intimida, no lo mates. Creo que puedes derrotarlo. Y. Sin embargo, justo cuando Polnareff recordó algo importante y se dio la vuelta inconscientemente, descubrió que la chica que originalmente estaba detrás de él había desaparecido. Dejando solo el cabello blanco plateado que había cortado y una gota de agua que había caído lentamente del aire, se fue, sin decir palabra. ¡Qué tipo tan desalmado! Polnareff mordió el labio inferior, intentando contener sus emociones. Sin embargo, aunque le sangraba el labio inferior, no podía librarse del todo de esa sensación. Y ya que están todos aquí, simplemente salgan. Y estrépito. Tras el grito de Polnareff, otra figura alta y corpulenta emergió lentamente del otro lado de la esquina. No había ningún rastro de afectación o vergüenza y era evidente que no creía que su comportamiento fuera incorrecto. ¿Y lo viste todo? Ante la pregunta de Polnareff, Jotaro no respondió nada, simplemente caminó a su lado en silencio y le dio una palmadita en el hombro silenciosamente. No te preocupes, ella es una persona muy confiable. Y no lo entiendes. Sin embargo, en respuesta al consuelo de Jotaro, Polnareff, que había estado manteniendo la cabeza gacha, finalmente levantó la cabeza. Sin embargo, en el momento en que levantó la vista, este fuerte caballero ya había estallado en lágrimas sin saber cuándo. No lo entiendes, Jotaro, no lo entiendes. No puedo dejarlo ir, no puedo dejarlo ir, y... Con esto, todo en este mundo ha vuelto a la normalidad. La oleada oscura se ha calmado, y las amenazas y los peligros finalmente han vuelto a la normalidad. Tranquilo. Por fin, volvimos a la vida normal, comenzamos de nuevo, capítulo 132. Un día en el futuro 2, bonus. Por la presente declaro que esta línea es una historia paralela que no afecta el contenido del texto principal. Todas las relaciones interpersonales en ella no están relacionadas con el texto principal. Por favor, comprenda antes de continuar. Mira abajo. Una elegante figura de larga cabellera dorada apareció repentinamente desde la esquina de la pared, pero retrocedió rápidamente al ver algo. Desde la perspectiva de la pared, vio la espalda de un joven que le daba la espalda, haciendo algo desconocido. ¿Qué hace mi Josuke? Miyazono Kaoru, de 20 años, miró la figura que tenía frente a ella, a la que podía reconocer en cualquier momento, y las comisuras de sus labios se llenaron de risa. Ella conscientemente puso una dulce sonrisa. Ve y asústalo. De repente, sintió un poco de instinto juguetón y dio pasos pequeños pero ágiles hasta llegar a la espalda de Josuke. Se cubrió los ojos y dijo en voz deliberadamente baja. ¿Adivina quién soy? Vaya, eso me asustó. Aunque lo dijo, el tono de Josuke claramente no mostraba ningún signo de miedo. Después de tantos años, Josuke obviamente se había acostumbrado. Mucho, al menos con este nivel de shock, ya no entra en pánico en absoluto. De acuerdo, déjame adivinar. Josuke tocó la palma de la mano de la otra persona con una sonrisa y respondió sin dudarlo. ¿Qué manitas tan suaves? ¿Es esa la señorita Fubuki? Si no bromeas, estás perdido. Un bueno apareció en la frente de Miyazono Kaoru, pero aún así decidió darle una oportunidad a Josuke. Claro que bromeo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, Josuke obviamente sabe que si no dice nada, estará cortejando a la muerte. Entonces adivina. Sin embargo, las palmas de los dos seguían en constante contacto, pero sin esperar una respuesta, la sonrisa en el rostro de Gon Yuanshun comenzó a desvanecerse lentamente. El punto quedó consolidado. Oye, ¿estás dormido? Un poco. Quizás no dormí bien anoche. Josuke parecía ocultar algo, lo que hizo que Miyazono Kaoru se sintiera aún peor. Entonces continuemos. ¿Y qué dijimos? Adivina quién soy. Entonces no necesitas adivinar, por supuesto que es mi querida. Mira la expresión extraña de este cabeza de filete, esforzándose tanto por pensar. Miyazono Shun se burló en su corazón. Sintió que el asunto de hoy no podía dejarlo pasar así. Desaparecido. ¿Quién es ese, querido? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Quién más podría ser, querido? Josuke tenía un fuerte deseo de sobrevivir y aún así no cayó en la trampa. Cállate y di mi nombre. Esta vez, Miyazono Kaoru perdió por completo la sonrisa y habló con frialdad. Esta vez, Josuke pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Tras un momento de silencio, bajó el tono y dijo lentamente. No creerás que realmente no lo sé, ¿verdad? Solo dime si lo sabes, mi querido y encantador Josuke-san.
¿Es tan difícil decir un nombre? No se trata de si es difícil o no, se trata de nuestra confianza. Dijo Josuke con rectitud, y ahora ha comenzado a predicar. Sin embargo, cuando Miyazono Kaoru escuchó esto, la mueca en su rostro comenzó a cambiar cualitativamente, y un sentimiento extremadamente oscuro se extendió. Bueno, juguemos hasta el final. Apuesto toda mi mano izquierda a que no puedes decir mi nombre. ¿Qué quieres apostar? El violinista, la mano izquierda, que es responsable del vibrato, es la mano más importante que necesita ser entrenada. ¿De verdad tenemos que ver sangre? El tono de Josuke parecía un poco vacilante, así que preguntó con cautela. Sin embargo, en ese momento, ya había caído en un estado extremo. La malvada Miyazono Kaoru obviamente no se asustó por esta frase y continuó con saña. Sí, no hay nada que podamos hacer. Uno de nosotros tiene que quedarse aquí hoy. A la cuenta de 3, digamos dónde nos conocimos. Josuke parecía decidido a intentarlo y captó la parte que creía que tenía menos probabilidades de salir mal. Jaja, eso es todo lo que puedes pensar. Eres un ingenuo. Entonces comencemos. 1. 2. Miyazono Kaoru lo siguió sin miedo, pero en ese momento, Josuke dudó en decir la siguiente palabra. ¿Y orando? Antes de irme, ¿puedo decirle una última cosa? Como si hubiera dejado de luchar, el tono de Josuke se volvió mucho más bajo, lo que al instante sacó a Miyazono Kaoru de su estado extremo. Claro que no le haría nada a Josuke, pero se sentía tan agraviada que estaba a punto de llorar. Adelante. Tienes los dedos ásperos. No te cuidé bien, Shun. Haciendo a un lado en silencio los dedos de Miyazono Kaoru que se habían relajado por completo en ese momento, los ojos de Josuke seguían siendo tan cariñosos y gentiles. Colocó esas pequeñas manos, que habían pasado mucho tiempo tocando la cítara, en sus palmas, como si quisiera sostenerlas en sus manos durante toda la vida. Idiota, te propuse matrimonio ayer, y el anillo estaba en el dedo medio de tu mano izquierda. ¿Cómo no lo pude adivinar? Esta vez has pasado. Aunque las palabras posteriores de Josuke hicieron que Miyazono Kaoru se sonrojara ligeramente, ella era digna de ser una mujer comprometida y no lo sería. Ella fue derrotada por la ofensiva, y después de un resoplido frío fingiendo arrogancia, esta vez optó por dejar ir a este mal tipo que cada vez estaba peor. Y... Del otro lado, sosteniendo una palangana con ropa en sus manos, Shirakami Fubuki, cuya cola y orejas habían desaparecido en algún momento, miraba esto. Después de coquetear con la pareja soltera, frunció ligeramente los labios y decidió dejar la palangana de madera que tenía en la mano. Chokari deslizando suavemente la puerta para abrirla, Chuixue miró la figura blanca sentada en la silla, sumida en sus pensamientos, y caminó silenciosamente, usando lo último de su poder demoníaco para evitar ser descubierta. Hola. Éxito. Shirakami Fubuki le tapó los ojos al joven y, con su propio talento, adoptó una voz diferente y dijo: «Adivina quién soy». Sin embargo, el joven se sorprendió un poco al ver esto. Luego, solo escuchó un suave suspiro, y una voz relativamente más tranquila se escuchó lentamente. «Fubuki, deja de causar problemas». Mirando la luz que lentamente regresaba a sus ojos, Jotaro, de 21 años, abrió los ojos en silencio, giró la cabeza y miró la figura de Fubuki detrás de él. Dijo lentamente: «Está bien. Estoy un poco cansado ahora, Fubuki. ¿Podrías ayudarme a encontrar algo para refrescarme?» «Está bien, me voy enseguida». La voz de Fubuki cambió del silencio inicial a la alegría en un instante, e inmediatamente salió corriendo, mientras que Jotaro, no sé en qué estará pensando esta zorra blanca que acaba de transformarse en humana. Pero al ver que está de buen humor, las comisuras de sus labios se levantan ligeramente. Sí, soy Jotaro. Fubuki llegó a la cocina y se preparó para servirle una taza de café refrescante, con una leve sonrisa en los labios. Así lo pensé en mi corazón. Aunque no tiene tantos trucos, ni tanta ternura, siempre utiliza un comportamiento tan ordinario y discreto para decirle a todo el mundo que te aprecia. Ya es suficiente, no esperaba ninguna ternura desde el principio, solo esperaba que siempre pudieras amarme así. Tal como yo te amo. ¿Lo amas tanto? Shirokami. Y por supuesto. Respondí sin pensar, esta vez no para hablarle al yo en mi mente, sino para hablarle a mi corazón. Aunque la vida humana es tan corta, cuando abandoné por completo mi identidad de monstruo, supe que estaba profundamente enamorado. Por él, abandoné miles de años de cultivo y decenas de miles de años de vida. Dejé ir todo aquello en lo que una vez insistí y me resistí a renunciar.
Solo quiero ver cómo esta prosperidad se desvanece con él, encima. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.